vamos a seguir con este vals, no sé, de que se da, que hace tiempo que todavía el teatro municipal, hoy toda esa gente ha tenido mucho problema con este tema de la pandemia, no han podido actuar. Qué terrible, qué terrible. Ya, a ver, ¿a qué se imaginan que será madera, chiquillos? Si la cuerda era un arpa, ¿qué podrá ser la madera? ¿Qué será madera, pues chiquillo? Usted me lo dijo. ¿Quién me lo dijo delante que cuerda era un... ¿Quién fue? ¿La Angélica? ¿O qué? ¿Fuiste tú, Angélica, que me dijiste delante que era un instrumento cuerda? Madera y cuerda son instrumentos. ¿Qué instrumentos de madera conocen, chicos? Que sea de madera, porque el violín, la guitarra tienen madera, pero lo principal son las cuerdas. El arpa. El arpa tiene principalmente cuerda, pero de madera. ¿No será por el escenario? No, porque aquí, mira, lo ponen en la misma categoría. La repetición de esta primera sección conduce a la segunda. Está hablando de la repetición de la música, protagonizada por las maderas y la cuerda. La guitarra, ¿o no? Que la guitarra tiene cuerdas, ahí es lo principal la guitarra. No han visto, dígame, ¿alguien conoce instrumentos del norte? Sí. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Es que no sé cómo se llaman, pero Ya. Por ejemplo, hay unos que son como una flauta, varias flautitas chicas juntas, que se llama la zampoña. No sé si la han visto, la han escuchado por ahí. Y no se esa, la he escuchado. sí, tiene solamente. Y no han visto, chiquillos, ustedes en música parece que lo usan. Un instrumento, ustedes lo usan de metal, y ahí serían metales. ¿Te fijas? Aquí en vez de madera podría decir metales, lo usan que se toca con una, ¿cómo se llama? La batuta, ¿no es cierto? Y le pegan a varias láminas de metal. ¿Cómo se llama ese? ¿No han usado nunca el metalófono? Son como pedacitos de metal de diferente porte que uno les va pegando así con un palito con así algo redondito arriba y va tocando. ¿Nunca han tocado eso, chiquillos? Hay uno que es de madera y que igual tiene las mismas, pero todo es de madera, con que lo toca y los pedacitos. Ese se llama xilófono, con X, así empieza con X. Si quieren jugar alguna vez en un bachillerato y tienen ahí, recuerden, xilófono es un instrumento de madera que igual que el metalófono, pero y a eso más o menos tiene que hacerse cargo de esto, como del xilófono, una zampoña, no sé, una cosa así. Y el último, chiquillo, ¿quién lo puede leer? Paz, ¿puedes leer el último? ¿Dónde está la Paz? ¿Quién más está ahí? Ya, pues chiquillos, lean el último.
esto de la lectura que sea fluida, de que seamos mejores lectores, es la medida que lo hagamos. Si no lo hacemos, menos vamos a lograr menos habilidad en esa, menos desarrollo de la destreza. Menos desarrollo. Vamos, chiquillos, pues ya, La Paz. Vale, Vicencio, lee tú. Vale, Vicencio. Valentina. Ya, pues chiquillos, que no vamos a alcanzar, vamos. Y lo van a tener que hacer solito. Yo la subo igual. El último. Ya yo. Ya. La repetición de la primera sección se redondea en una extensa coda final que hace uso de la mayoría de los motivos musicales, utilizados con anterioridad. Muy bien, muchas gracias. Se pasó ahí para que avancemos. Bien, chiquillos. La idea es que aquí participen un poquito, que se despierten un poquito para que puedan trabajar. Aquí nos está contando, ¿no es cierto?, el texto de este vals, ¿no? Es verdad que, que es de Tchaikovsky y todas las características musicales que tiene este vals y los instrumentos que usa. A ver, ¿qué dirían? ¿Qué hace el texto, chiquillo? A ver, entre nos cuenta, nos argumenta, nos informa, nos explica. ¿Qué hace el texto? Nos argumenta, nos cuenta, nos informa, nos... ¿Nos informa? Sí, nos informa. Entonces, ¿el texto cumple con su proceso comunicativo, sí o no? Sí. Sí, ya, esa es la primera parte de la respuesta. Y como les dije anteriormente, nunca debemos dejar el sí solo, sino que el por qué. ¿Por qué? ¿Qué tiene este texto que nos informa? ¿Qué cosas tiene? Porque tiene qué. ¿Qué es lo que diríamos que es eso? Lo que estoy marcando. El título. Tiene un título que inmediatamente nos indica el tema. Nos indica el tema que va a hablar del Vals de las Flores. ¿Qué más tiene? Imagen. Una imagen, y la imagen no está solita. Incluso está con, esto se llama pie de imagen. ¿Ya? Pie de imagen, que esto, esa imagen aporta o no aporta. Sí. Sí, porque ¿qué nos muestra? ¿Qué creen que nos muestra? El baile. El baile, el ballet, ¿no es cierto?, de esta obra que se llama El Vals de las Flores, de un momento. ¿Qué otra cosa tiene este texto para decir que es un texto argumentativo? ¿De dónde lo sacaron? Muy bien, ¿de dónde lo sacaron? Entonces, ahí tenemos varios argumentos. Sí, ¿por qué? Porque tiene, díganmelo ustedes, tiene un Título. título, tiene una Imagen. imagen con pie de imagen y tiene una... ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué palabra usamos para decir de dónde lo sacaron? Hay una palabra que usamos. La página. La página y otra más. La fuente. La fuente, ¿no es cierto? La fuente. Cualquiera de las tres formas está bien, ¿ya? Pero para que ahí ampliemos el vocabulario, ¿no es cierto? Puede ser la página de donde lo sacaron, la fuente de donde lo sacaron, el lugar donde lo sacaron, cualquiera de los tres, y es por eso que sí es un texto informativo, tiene eso. Y podríamos irnos más en detalle, el lenguaje en general, un lenguaje formal o informal. Formal. Es un lenguaje formal que permite que uno lo entienda mejor. El lenguaje formal, no hay palabras tan extrañas. Podríamos irnos más todavía, que podemos entender y saber que es el propósito de informar. Entonces, lo mismo... ¿Alguien tiene el sonido, chiquillo?
lo mismo que habíamos dicho anteriormente, ¿cuál es el propósito del texto? Para juzgar el propósito del texto, debes evaluar las características formales, los tamaños de letras, pertinencia del registro, imágenes, fuentes utilizadas, para ver si se ajustan a la finalidad perseguida. Sigue estos pasos. Identifica el tipo de texto. Para ello sigue los pasos de la estrategia 1 y 2, poniendo especial énfasis en el tipo de información que entrega, su estructura y propósito. Evalúa los elementos paratextuales. Hablamos de elementos paratextuales, chiquillos, cuando hablamos de todas aquellas cosas que no son las palabras, ¿ya? Por ejemplo, los paratextos son elementos lingüísticos, notas, títulos, subtítulos, epígrafes y tablas, entre otras. Íconos, esquemas, iconos, colores, tipografía, negritas, cursivas, etc. Icono, piensen en imagen, ¿ya? Icono. E imágenes que acompañan y complementan el cuerpo central de un escrito. Para evaluarlo responde las siguientes preguntas. Las imágenes que acompañan al texto son apropiadas, se utilizan para ejemplificar, para ilustrar un tema, para complementar la información. Aquí obviamente pusieron el vals, porque es mucho más pertinente que pongan el vals que hubieran puesto una foto del Tchaikovsky, ¿no es cierto? Los gráficos, esquemas y tablas cumplen con el propósito de clarificar la información, se utilizan para apoyar la comprensión del texto o la entorpecen, si hubiera una cosa así. Los colores, la tipografía, el tamaño de las letras son lo adecuado. Aquí yo supongo que sí, porque todos leen, yo sé que algunos lo hacen en el celu, pero si lo agrandan un poquito pueden hacerlo, y eso tenemos la gran oportunidad de que nosotros en el computador o en el celular podemos, ahí la letra la podemos adecuar, ponerla más grande y siempre va a ser adecuada. Sirven para comunicar apropiada, está en consonancia con el tipo del texto, el texto se ve atractivo, los elementos paratextuales ayudan a la claridad en la presentación de la información o le dan un aspecto confuso al texto. Eso, si hay confuso, si hubiera demasiada información. Aquí este texto, además, es breve. ¿Se fijan? Es como una noticia casi que informa, que no está contando sobre la noticia, no está informando, no es una noticia propiamente tal, porque no te dice que en tal día se va a presentar, no nos dice eso. Pero sí es bastante conciso, breve, tiene 4 párrafos muy cortitos, que si lo pusiéramos entero serían algunos de una línea, por lo que hace fácil la lectura, no la hace mayormente complicada. Y evalúa el cumplimiento del propósito del texto, considerando la respuesta a las preguntas anteriores, evalúa el cumplimiento del propósito del texto, pertinencia del uso de registro, la tipografía, paratextos, confiabilidad de la fuente, la información, y todas las fuentes que hay aquí, Calipedia, que es una enciclopedia de Santillana, que es bueno. Y lo que les pido ahora como requisito es un punto más a la guía, chiquillos, es que anoten estas 3 líneas y ese poquito. Anoten solamente eso como materia. Que la síntesis, para juzgar el propósito comunicativo del texto, primero debes identificar el tipo de texto analizando su contenido y estructura, para así determinar si cumple su objetivo con el lector. Significa también evaluar la pertinencia de sus elementos formales para lograr su finalidad comunicativa, es decir, para cumplir el propósito con el cual está diseñado y escrito. Recuerden, el propósito es decir, si informa, si argumenta, si cuenta, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el propósito? Es el propósito, ¿ya? Para que no se confundan. Y decir el por qué. Podemos fijarnos en todos los detalles que están en el texto. En todos los detalles que están en el texto. Permiso. Se me heló el café, no me importa. Ya, entonces aquí veíamos que el texto era un texto informativo que pues, se informaba y se puede hablar de dispositivo también. ¿Qué elementos contiene? Mira, contenía un epígrafe, había un título, había una fotografía con pie de foto. ¿La imagen que acompaña el texto es apropiada? Sí, porque ilustra un momento de la obra. Y considerando la respuesta a las preguntas anteriores, evalúa el propósito del cumplimiento del texto. El texto cumple perfectamente con la función de informar. Y nosotros decimos ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene esos elementos de la imagen, del título, de la fuente. Eso es el argumento. Y acá tenemos que releer y acordarnos del texto que leímos la semana pasada,
que es el que estaba en la página 58 del libro este que lo uso yo para explicarle esta estrategia, y ver cuál es el propósito de ese texto. Aquí tenemos una entrevista. Cumple con su propósito comunicativo y a qué receptor está dirigido. A ver, vamos a recordarnos, lo tenía descargado, pero ahora voy a tener que descargarlo de nuevo, porque no lo tengo ahora, parece. No tengo el 2. No tengo tiempo, espérense, aquí lo vamos a compartir. Ahí está la primera hora de clase, que es el... ahí está. Eso. Ahí está, así se me pone, y yo aquí después les pongo el Zoom que vimos en la clase, y después se las paso al YouTube y ahí se las subo a clase. El texto era este. ¿Lo ven, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya. Y la entrevista esta. No, pues la entrevista es esta, la primera. Esta es la entrevista. Era entrevista porque nosotros nos dábamos cuenta que tenía preguntas, respuestas, teníamos el título también, ahí teníamos al periodista, ¿se acuerdan? Ya, entonces, esta entrevista, chiquillo, aquí, para que nos acordemos del texto, era del Observatorio ALMA, este observatorio que está allá en el norte, y que es uno tremendo e inmenso, que lo han hecho tres países más el suelo de Chile y los cielos de Chile, porque son tan adecuados para ¿no es cierto?, tener este tipo de instrumento y poder ver hacia afuera, y lo están inaugurando, y en ese momento este periodista fue a entrevistar a Jesús Monterí para que hablara sobre estos nuevos telescopios que están allá en San Pedro de Atacama. Entonces, aquí les preguntan a ustedes, espérense. Ahora les tengo que ver la otra. La 3. ¿Cuál era el propósito comunicativo de esa entrevista, chiquillos, que les mostré recién? ¿Cuál es el propósito de ahí? Miren, le preguntan, ¿se las muestro de nuevo o no? ¿Se acuerdan? Pero ¿cómo el propósito comunicativo? O sea, de que ¿qué está comunicando la Exacto, entrevista? ¿qué está tratando de comunicar? Eh, que, que aquí en Chile hay un lugar perfecto para ver... No, a ver... Todo eso, está bien, Valentina, porque nos indica que aquí en Chile hay un lugar adecuado porque tiene altos, tiene montañas y los cielos están despejados. Todo eso, ¿qué es lo que es? No está contando un cuento, no está contando un chiste, no No está... está informando. ¿Ah? No está informando. Exacto, ahí. Recuerden, cuando hablamos de propósito, tenemos que decir eso. ¿Cuál es el primer propósito? Es ese, igual que este que vimos recién, es informar, ¿ya? Y me pueden poner lo que sí me estaba poniendo sobre el nuevo observatorio ALMA, ¿no es cierto? Me pueden decir eso. Y usted me puede decir, ¿cumple con el propósito ese de informar? ¿Te informa? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tenía? A ver, aquí nos vamos a acordar para que no... Espérate. Voy a tener que dejar de compartir. Para compartir. ¿Qué cosas tiene? Igual como lo hicimos anteriormente. ¿Qué cosas tiene esta entrevista que ayuda a que sea una información? El título. Tiene un título. ¿Qué más tiene? Esta es una entrevista, entonces tiene algún aspecto... Tiene preguntas. exacto. Tienen las preguntas ahí. ¿Solo las preguntas? ¿Y el autor? Tiene el periodista. Entre comillas, sí. Claro. La pregunta y Y una respuesta. página también. Tienen también la página. ¿Se fijan? Lo mismo. Entonces,
acá? Ajá, tengo que estar entrando las dos. Entonces, ¿cumple con su propósito? Sí, porque tiene, ¿qué dijimos? Título, ¿qué más? Tiene pregunta y respuesta, ¿Sí? tiene una Periodista, página, un periodista. ¿Alguien me dijo algo por ahí? Podrían poner que El Daniel dijo que tenía un periodista. tenía un periodista también. Por eso sabemos quién hace las preguntas. ¿Ya? Ahí está. Y por último, la última pregunta. Profe, arriba era, nos está informando sobre el nuevo, ¿qué era? Sobre el El nuevo... observatorio. El Ah, ya. observatorio, el nuevo telescopio, como quieran ponerlo. ¿Ya? Sobre ALMA, que se llama ALMA. ¿Y a qué receptor ideal está dirigida esa entrevista, chiquillos? Era a los que leían el Mercurio, Ya, pero ideal. pero también a los que le interesa sobre esto, ¿Sobre qué? ¿Qué tema habla ahí Jesús Monterín y el periodista? ¿De qué tema hablan? sobre la astronomía, si se dice, Eso. no. Sí, 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 sí. Sobre la astronomía, porque son astrónomos todos los que miran hacia afuera, pues. Todos los que miran hacia afuera son astrónomos y ellos buscan. Ahí ustedes, por a veces motivo, ustedes tienen las dos guías, entonces si no se acuerdan de las preguntas, pueden ir ahí. Entonces, ¿a qué receptor ideal? Son a todos los que leen en Mercurio, pero específicamente lo que dijo la Valentina. Tiene que ir las dos cosas, específicamente a quién. Vamos, ¿alguna duda, chiquillos, con alguna? Miren, son estas tres preguntas. Recuerden, tiene puntaje la síntesis, ¿ya? Para que la anoten. Y la pregunta, la primera. La primera son 1, 2 la síntesis y 3 más, 5 respuestas. Igual les cabe en una plana. ¿Ya? Si lo hacen, hay algunos que ocupan más de una plana, pero no es más que eso. ¿Alguna duda? Ahora yo les subo la clase y la guía y voy a dejar de grabar.